Bienvenidos a un nuevo mensaje de CCO. El mantener mi confesión, en mi caso, aparte de otras circunstancias que a veces nosotros pasamos, que cada creyente pasa, hombre o mujer, o en cada situación que pasamos, hay un ladrón que quiere robarnos todas las bendiciones que Dios ha dicho que son para nosotros. Cuando Dios nos llama a su reino, somos llamados para ser bendecidos con toda bendición espiritual, pero también con toda bendición sobre esta tierra, ya sea la sanidad, ya sea el bienestar o la salvación, ya sea el cónyuge que nosotros queremos. Escúchenme bien, damas y caballeros, Dios ha dicho que Dios va a suplir todo lo que nos falta. Si yo les preguntara a hombres y mujeres qué les falta, dice que Dios va a suplir todo lo que nos falta. Y cuando nosotros en fe, con la fe del corazón, no la fe mental, con la fe del corazón pedimos alguna cosa, debe estar de acuerdo a lo que dice la palabra. Y también dijimos que debe de ser porque nosotros estamos llenando requisitos. Perdónenme la expresión, alguna persona rebelde, y digo rebelde es aquella persona que no obedece a Dios y pide algo, no va a ser tan fácil que reciba eso. ¿Por qué? Porque no está llenando un requisito. Entonces, Dios desea que su pueblo sea un pueblo diferente, bendecido. Pero muchas veces nosotros, al hacer nuestra confesión inicial por alguna situación, no la mantenemos por las circunstancias que se nos presentan, o si es enfermedad por los síntomas o los diagnósticos. Y muchas veces damos más credibilidad a lo que dicen los diagnósticos. Damos más credibilidad a lo que dicen los síntomas y no damos credibilidad a lo que dice Dios. En Amós 3:3, ustedes podrían andar con su enemigo, paseándose, yéndose a tomar una nieve. ¿Podrían andar con su enemigo o con aquel a quien no están de acuerdo? Yo les pregunto, ¿verdad que no? Y todavía como cristianos, eso es lo tremendo, ¿no? Dios dice, la Biblia dice que tenemos que estar de acuerdo con Dios. Muchos queremos o pretendemos caminar con Dios, como dice el profeta, pero escúchenme bien, ¿cómo podemos caminar con Dios si no estamos de acuerdo con Dios? Estar de acuerdo con Dios es decir las mismas cosas que Dios dice en su palabra con respecto a la salvación, a la sanidad, a la provisión para todas nuestras necesidades, todas. ¿Cómo podemos decir estar de acuerdo con Dios si no estamos de acuerdo en eso? Decimos, bueno, a otros sí, pero a mí no. A otros les pasa esto, pero no, yo creo que Dios conmigo no. Yo estaba leyendo en un libro de Don Gossett un testimonio de una mujer que tenía años y años con asma, enferma de asma. Y siempre estaba enfermo, muriéndose, y fue con Don Gossett y le dijo, ore por mí. Han orado tantos por mí y no he sanado. Han hecho tantas oraciones y no puedo sanar. Y ya tengo años. Y este caballero, hombre de Dios, lo estuvo escuchando hasta que le dijo, ¿sabe qué? Le voy a decir lo que usted tiene. Tiene una enfermedad más grave que el asma. ¿Quiere que le diga cuál es esa enfermedad? Porque yo le voy a decir qué enfermedad tiene. Dice, es más grave que el asma. Dígamelo, pastor. Dice, usted tiene una enfermedad que se llama negativitis. No puedo, no sano, han orado por mí y no he sanado. Y los mejores evangelistas han orado. Escúcheme bien, usted puede estar orando, Señor, tú vas a suplir todo lo que nos falta. Ay, pero no tengo ahora. Y tal vez a otros sí Dios le suplió, pero yo creo que a mí no. Hemos dicho que a veces edificamos y derrumbamos. Debemos saber que Dios no puede mentir. Dios no puede mentir. Voy a ser sincero, tenía la cosa del cartílago, ¿cómo se llama? Espolón. Es como un clavo que le meten en el talón de los pies. Y usted no puede ni siquiera dejar que se asiente el talón. Es una cosa tremenda. Yo tenía eso. El doctor me recetó unas almohadillas, me recetó algunas cosas, pero un día dije, ya no voy a tomar nada. Y las almohadillas de vez en cuando las uso. Pero hoy, con esos zapatos duros, ni siquiera los estoy usando. Estoy perfectamente sano. Un día hice mi declaración que Dios es mi sanador, que por sus llagas fui sanado.
pero no es tan fácil. Yo lo sé que no es tan fácil mantenernos en la confesión inicial. Cuando llegan los síntomas, cuando nos aprieta, no creo que ya estoy otra vez. Y eso es en todas las áreas de nuestra vida, en todas las situaciones que pasamos como seres humanos. Y si testifico, aunque parezca chocante, lo de mi espina dorsal, con esa hernia, de la cual sentía que se me desprendía el tronco cuando yo iba a sentarme, no podía moverme, no podía hacer nada. Y ahí dije, puedo hacer todas las cosas, puedo cargar todas las cosas, porque estoy sano. Y como dije, Dios no puede mentir. Y puesto que Él no puede mentir, todo lo que Él nos diga en su palabra, escúchenme bien, como Dios no puede mentir y todo lo que nos diga debe ser verdad. Por lo tanto, debería ser fácil para nosotros poder estar de acuerdo con lo que Él nos diga. La Biblia dice que estar de acuerdo con Dios es tener fe. Estar de acuerdo con Dios es tener fe. Si no estamos de acuerdo con Dios, si no le creemos a Dios, no tenemos fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Esto es lo que dice Hebreos 11:6. ¿Cómo dice? Dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Se da cuenta que a veces no le creemos a Dios? Porque algunas verdades, como son los síntomas, como son los diagnósticos, o debilitan y derrumban a veces nuestra fe. Dice, pero es que yo estoy así, ¿cómo voy a decir que estoy sano? Si yo siento que estoy aquí enfermo. Si me está doliendo, ¿cómo voy a declarar que estoy sano? Porque lo que tú estás sintiendo, síntomas y diagnósticos, es una verdad. Pero hay una verdad mayor, hay una verdad absoluta, que es la palabra de Dios. Y por eso yo les decía que no es fácil cuando estamos enfermos o estamos necesitados de algún trabajo, de dinero o de alguna situación o alguna aflicción. No es tan fácil mantenernos en esa confesión que un día hicimos. Sí, yo estoy sano, declaro que yo estoy sano, que por las llagas de Cristo yo estoy sano. Pero vienen los síntomas y ya, sí creo que ahora sí, tengo que ir a ver al médico. Yo puedo caminar con mis talones, sobre todo el izquierdo, que era el problema, porque he mantenido mi confesión inicial. Y eso es estar de acuerdo con Dios. ¿Me están escuchando? Yo quiero que esto lo aprendan bien, porque esto es básico para tener una vida de éxito, para ser vencedores. Hay un enemigo que quiere vencernos y quiere desanimarnos y quiere robarnos la fe. Es un ladrón. Dios dice la verdad, pero a veces no le creemos. Decimos tener fe, pero es una fe mental, no es la fe del corazón. Y si estoy recalcando esto es porque en estos últimos días, en estos últimos meses, yo lo he estado aprendiendo en la práctica. Una cosa es tenerlo aquí, que Dios es sanador y esto, pero otra cosa es cuando te aprietan los síntomas, cuando estás pasando por situaciones, cualquiera sean las situaciones de la vida. Vamos a la palabra. ¿Y qué dice la palabra? Hemos hablado que Cristo es el sumo sacerdote de nuestra confesión. El oficio del sacerdote era presentar ofrendas, sacrificios a Dios. Hablamos de los sacerdotes de los seres humanos. Pero hay un sumo sacerdote que ahora está en la presencia de Dios, a la diestra del Padre, para presentar todas nuestras ofrendas, todas nuestras peticiones, de acuerdo a la palabra de Dios. Si usted ante alguna situación de su vida empieza a confesar lo que dice la Biblia y está en armonía con lo que dice Dios, el Señor Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote, va a tener manera de decirle: Padre, ella está confesando que tú vas a suplir todo lo que ella quiere, todo lo que ella le falte. Y yo no estoy hablando para las damas nada más con un vestido. Estoy hablando del cónyuge, tanto para la dama como para el caballero. Dios desea darle lo mejor a sus hijos y a sus hijas. Pero a veces no le creemos a Dios. No tenemos la fe. Y vuelvo a repetir, creer a lo que Dios dice es tener fe. También hablamos de que la confesión debe ser firme, permanente, ¿no? Ya leímos en Hebreos 4:14, vamos a leerlo otra vez. Dice que debemos retener nuestra confesión, estar firmes en lo que dijimos un día, aunque vengan
las cosas terribles sobre nosotros. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión o nuestra profesión. Retengamos. No dejemos que el enemigo venga y nos robe. Ya ves, te vas a morir, tienes estos síntomas, tienes este dolor. Y yo no estoy diciendo que a veces por debilidad no vayamos a un médico. Sería una contradicción de mi parte. Pero hay una verdad absoluta sobre todas las cosas. Vamos a declarar, Señor, es cierto que a veces por necesidad tengo que ver a un médico, pero tú eres mi sanador. Tú eres mi sanador. A una dama estuvo con problemas muy serios. No les voy a explicar de qué, pero serios. Estaban asustados, tanto él como su esposo. Le hicieron todos los exámenes en el ISSSTE, todo, una cosa tremenda. Y al final, cuando le dieron los resultados, le dijo, señora, usted está bien. Esta dama le dijo, doctor, yo ya lo sabía. Casi como si el doctor le hubiera dicho, bueno, entonces, ¿para qué me viene a ver? Pero ella estaba recordando lo que Dios nos ha estado hablando en estos días pasados. Y confesaba su salud con el corazón. Así que entonces tenemos que retener nuestra confesión. Dice, y también en Hebreos 10, 21 y 23, lo vamos a releer otra vez. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, mantengamos firme sin fluctuar la profesión, o sea, la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Así que entonces, cualquier cristiano o cristiana que pase con éxito esta prueba de mantener su confesión, a pesar de que lo estén amenazando de muerte, va a ser un campeón. Esta ha sido la situación de los mártires, que le han dicho, renuncia a Cristo y te vas a salvar. Y ellos nunca lo han querido hacer. Sobre todo en la China comunista hay muchos mártires en estos días. Pero escuchen bien, hay más de 100 millones de chinos cristianos. La religión nos salva, solamente Jesús. Así que entonces cualquier cristiano que pase con éxito esta prueba de mantenerse su confesión inicial será un vencedor y como tal heredará las bendiciones que Dios ha prometido a aquellos que vencieran. Yo soy un vencedor de mi espina dorsal y de ese cartílago, porque Dios es mi sanador. Ahora, si ustedes me dicen, pastor, y no le entra de momento en la duda cuando siente los síntomas, sí, pero yo vuelvo a la palabra. Como dijo el Señor Jesucristo en el monte de la tentación, cuando Satanás lo tentó para desobedecer a Dios, dice, escrito está. Y si esto lo aprendemos nosotros, tendremos una vida de éxito. No quiero decir que no pasaremos situaciones difíciles, escúcheme bien. Así que vamos a ver la tercera cosa de la confesión. Más allá de la confesión, que debe ser armoniosa con la palabra de Dios, o como allí está escrito, o apropiada. También dijimos que debemos mantener nuestra confesión sin fluctuar. Pero ahora vamos a hablar más allá de la confesión. Hay otros conceptos bíblicos que nos llevan más allá de esta confesión. Se trata de la proclamación. La palabra proclamación es derivada del verbo latino que significa dar voces o publicar en alta voz. La proclamación siempre sugiere una fuerte y confiada afirmación de la fe, que no puede ser silenciada por ninguna forma de oposición o desaliento. Implica una transición de la posición defensiva a la de ataque. En el Salmo 118, versículos del 11 al 17, solamente anótenlo, el salmista describe esa experiencia. Sus enemigos lo habían rodeado por todos lados y estaban a punto de destruirlo, pero el Señor intervino y le dio la victoria. En el versículo 15 y 16 del Salmo 118, describe su transición de la defensa al ataque. Él dijo allí en esos versículos, voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. ¿Saben lo que yo le decía en esta mañana? Aunque a algunos les parezca locura, quiero vivir otros 40 años. Si es que no llegas antes. Pero ¿cuántos están pensando? Mi abuela se murió a los 45 años. Yo ya tengo 44. Yo creo que ya pronto. Y usted está llamando a la muerte. Porque lo que digas te será hecho.
¿Cuántos así torpemente están hablando? Yo creo que es un asunto muy serio, el asunto de la lengua. Vamos a educar nuestra lengua. No solamente, ya no, muchos nos educábamos porque antes muchas de nosotros hablábamos con ajos y cebollas, ¿verdad? Puras maldiciones, pura alabanza a Satanás. Dios quiere que eduquemos nuestra lengua. A veces decimos, es que no tengo. Yo quisiera dar más ofrenda, pero no tengo. Lo que digas te será hecho. Es que no puedo. Es que no he tenido. Es que esto, es que es aquello. Y eso en el ambiente espiritual es una cosa tremenda. Por eso el proverbista dice que hay poder de vida o muerte en la lengua. El Señor Jesucristo dice, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así que entonces, no moriré, no moriré, no moriré, no me voy a aceptar la enfermedad, no, que no tienes dinero, Dios va a suplir todo lo que me falta. Y si usted en cada situación confiesa en armonía lo que dice la palabra de Dios, no más allá de la palabra de Dios. Dios, el sumo sacerdote, va a tener que decirle, mi hija y mi hijo están confiando en mi palabra. Súpleles, Padre. Yo conozco al Señor y Dios es bueno, y Dios es fiel, y Dios es leal, y Dios es lo más precioso que yo encuentro. Así que lo que selló su victoria fue la gozosa y confiada proclamación del salmista de lo que el Señor había hecho por él. Correctamente puesta en práctica, hará lo mismo por nosotros. Así que mientras practicamos la proclamación confiada de todo lo que Dios nos ha proporcionado mediante el sacrificio de Jesús, nos conducirá naturalmente a otras dos formas de expresión, la acción de gracias y la alabanza. Cuando hablo lo de la proclamación, es lo que, aunque como digo, sea repetitivo, cuando yo no tenía ni un quinto, recién convertido, yo leí que el que pide recibe. El que busca halla, el que toca se le abrirá. Ustedes ahora encuentran libros, cassette, estudios de muchos que hablan de la confesión positiva de la Biblia. Pero antes no había tanto de eso, pero estaba la palabra. Y hubo un momento en que dije, Señor, aunque no tengo un peso después de haber ganado miles de pesos, ya como creyente no tenía a veces ni un peso en la bolsa. Yo estaba gozoso y feliz. Y yo decía, Dios me va a dar un carro. ¿Por qué? Porque yo lo había visto en la palabra. Señor, te pido un carro. No le dije carcacha, pero un día tuve que corregir bien la oración por ese pastor que se la pasaba con la carcacha todo el tiempo, ya no hacía nada. Dije, Señor, dame un buen carro. Y no sé si 2 años o 3 estuve confesando, Dios me va a dar un carro. Yo proclamé, Dios me va a dar un carro. Lo que hemos necesitado, Dios nos los ha dado. Gracias a Dios que no hemos tenido que usar el dinero de la iglesia para hacer lo que tenemos. Dios ha sido fiel. Tenemos que proclamar, ¿qué necesitas? Lo que necesites. No pedir algo que no necesites, nada más por capricho o porque se te ocurre en la mente, sino algo que es una necesidad. Tu salud, más una mejor economía, llena condiciones, y Dios te va a suplir todo lo que necesitamos. Proclamemos, 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 Señor, conforme a la palabra del Señor, llenando condiciones. Pero proclamemos, proclamemos. Así que mientras practicamos la proclamación confiada de todo lo que Dios nos ha proporcionado mediante el sacrificio de Jesús, nos conducirá naturalmente a otras dos formas de expresión, la acción de gracias y la alabanza. Si verdaderamente creemos lo que proclamamos, esa es la única respuesta adecuada. Donde quiera que exista, escúchame bien, una fe genuina, la proclamación será seguida siempre por la acción de gracias y la alabanza. Aunque están íntimamente relacionadas entre la acción de gracias y la alabanza, hay una diferencia. Vuelvo a repetir, hay una diferencia entre la acción de gracias y la alabanza. En términos sencillos, damos gracias a Dios por lo que Él hace. Si usted y yo aprendiéramos cada día a decirle gracias, Padre, no exactamente por lo que me diste, la casa, el carro, esto, aquello, sino por lo que tú hiciste por mí en la cruz, por tu sacrificio tan cruento por mí, por el precio tan alto que pagaste, Señor, te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias. Yo creo que eso sería una buena acción de gracias, porque a veces pensamos, bueno, Dios no me ha dado nada, ¿de qué le doy gracias? Si ya eres salvo, te dio lo más precioso, a su Hijo. Yo quisiera aconsejarles, cada día que puedan, denle gracias a Dios. Señor, te doy gracias por el sacrificio tuyo.
Tomaste mi lugar, siendo un pecador empedernido, lo peor que era. Tomaste mi lugar. Gracias, Padre, cuando yo oigo ese canto como flor hollada, allí te pisotearon, te deshicieron, Señor, por mi causa. Yo les he pedido a Dios que Dios traiga revelación a nuestros corazones de lo que el Señor Jesucristo pagó por usted y por mí. Porque a veces, como no hay revelación de ese sacrificio, a veces somos descuidados, desobedientes, rebeldes, sin saber que Él pagó un precio tan alto. El precio de nuestra salvación no es con oro, plata, ni con piedras preciosas, sino con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Así que damos gracias a Dios por lo que Él hace. Lo alabamos por ser quien es Él. Tú eres bueno, Padre. Tú eres precioso. Qué amor de Dios. Que siendo los peores, Dios nos perdonó. Él es un Dios bueno, precioso, amoroso. Así que unidas la acción de gracias y la alabanza nos dan acceso directo a la presencia de Dios. En el Salmo 100, versículo 4, lo describe muy vívidamente. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadlo, bendecid su nombre. ¿Quiere tener un acceso directo a Dios? Entonces dele gracias por su sacrificio, pero de verdad, no de labios, y alábelo. Son dos etapas que el salmista escribe, dos etapas para acercarnos a Dios. La primera, entrar con acción de gracias. Esté donde esté. Y estoy hablando de la acción de gracias, no de meramente de las cosas que recibimos, aunque eso es parte, sino de lo más grandioso, que es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, por habernos dado a tu Hijo. Y luego también pasamos por sus atrios con alabanza. Y esto nos conduce a la inmediata presencia de Dios. Si no llenamos estos requisitos para entrar, seguiremos clamando a Dios. Por eso muchas veces la oración de muchos de nosotros pasan los días, los meses y hasta los años, y solamente estamos gritando, Dios, óyeme. Pero si nosotros aprendemos esto, la acción de gracias, pero no solamente por las cosas que nos dan, sino por lo más precioso que nos dio, y le damos gracias al Señor por su vida en lugar de nosotros haberla puesto en la cruz, y le alabamos, tenemos acceso directo a Dios. Esa es la manera más inmediata de estar en su presencia. Muchas veces estamos cantando aquí o alabando y no estamos en la presencia de Dios. Hay meros cantos nada más. Así que entonces, la acción de gracias y la alabanza son las dos formas más inmediatas en que nuestra fe puede responder a Dios. Cuando Dios nos da una promesa de bendición o nos revela una provisión que ha hecho para nosotros, por ejemplo, de cualquier cosa, decimos, bueno, Señor dice que tú vas a suplir esto. Yo lo acepto, lo proclamamos y le damos gracias y lo alabamos por eso. Y eso es antes de recibir lo que nosotros creemos en fe. Cuando Dios nos da una promesa de bendición o nos revela una provisión que ha hecho para nosotros, necesitamos responderle como Abraham y aceptar la palabra de Dios para nosotros como verdadera desde el momento en que la dice. ¿Cuántos años se le prometió a Abraham? ¿Cuántos años tenía Abraham cuando le dijo, te voy a dar un hijo? 75 años. Sara era de 65. Te voy a dar un hijo. Porque él decía, Señor, no tengo hijo. Mi esposa es estéril. O tal vez los dos eran estériles. Pero la Biblia dice que era estéril Sara. Me voy a morir y mi criado se va a quedar con todo. Con todos mis bienes. Con todo lo que tengo, el oro, la plata, el ganado. Dame un hijo. Y ustedes conocen la historia, ¿verdad? Pasaron varios años y no le daba hijo. Hasta que por el consejo sabio de Sara le dijo, métete con mi criada para que me dé un hijo. Porque era la costumbre de ese tiempo. Y por eso están los problemas en el Medio Oriente. Precisamente por esa. Por la consejo sabio de Sara entre los musulmanes y los judíos. Porque quisieron ayudarle a Dios. Pero dice que Abraham creyó, no mirando su cuerpo, que ya estaba como muerto. Él creyó y creyó y creyó, dando gloria a Dios, dice, dando alabanza a Dios, dándole gracias a Dios. Pero transcurrieron 24 años desde la promesa hasta que un día se le presentó al Señor, dice, Sara va a concebir. Dice que se rieron, dice la Biblia. Ese un hombre viejo ya como yo y con el cuerpo casi muerto, ¿me va a dar hijo? Y se rió Sara también, por eso le pusieron a Isaac risa, porque Isaac quiere decir risa. Y a los 9 meses, ¡qué maravilla de Dios!
Dios es fiel a sus promesas en la Biblia. Si las creemos, si permanecemos confiados en lo que hemos declarado. ¿Me están oyendo? Pero a veces pasa el tiempo, pasan los años, hay circunstancias, decimos, no, yo creo que no. A otros sí les resulta, pero a mí no. Al que cree, todo le es posible. Así que entonces, por consiguiente, es lógico que empecemos a darle gracias a Dios y a alabarlo de inmediato. No esperemos hasta que hayamos experimentado el cumplimiento de la promesa o de la provisión. Vamos a ilustrar esto en segundo del libro de Crónicas, capítulo 20, del 1 al 15. Solamente quiero explicarlo. Es el caso de Josafat. Josafat derrota a Moab y Amón. Después de esto, los moabitas, los amonitas y algunos de los neumitas le declararon la guerra a Josafat, y alguien fue a informarle: del otro lado del mar Muerto y de Edom vienen contra ti una gran multitud, ahora están en Hazezón Tamar, es decir, en Engadi. Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. En el templo del Señor, frente al atrio nuevo, Josafat se puso de pie ante la asamblea de Judá y de Jerusalén y dijo: Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes? Y así sigue hablando hasta que en el versículo 15, y dijo Jaziel, que era un profeta, dice: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, escuche también su majestad. Así dice el Señor: no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Habrá muchas batallas como Josafat que no vas a poder vencer. Pero cuando tú confíes en Dios, cuando tú lo busques en ayuno y oración, cuando tú le alabes como ellos lo hicieron, porque ustedes van a ver que en ese pasaje, después al día siguiente cuando recibieron esta palabra, creyeron a la palabra, después de haber tenido su día de ayuno y la búsqueda del Señor, su humillación. Dice que ellos, Josafat mandó a algunos con ornamentos religiosos, ahora sí con ropas religiosas, para que cantasen y alabasen al Señor. Era algo inusual en un ejército, pero la Biblia nos dice que ellos, sin mover un dedo, aquellos cuando empezaron a alabar el pueblo de Dios y a glorificarle, dice que entre los moabitas y los demás, entre ellos se mataron, y fueron miles y miles de personas. Cuando tengan oportunidad, léanlo en su casa. Este principio está ilustrado en el reinado de Josafat, rey de Judá. Ya dijimos, él llamó a todo el ejército, a todo el pueblo, a las personas que vivían en esas ciudades, y Dios respondió a su oración por medio de un levita, con una palabra profética de instrucciones a Josafat, para que condujera a su pueblo contra el enemigo por determinado camino, y agregó palabras de confianza. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No tendréis que pelear vosotros en esta ocasión. Apostaos y quedaos quietos. Veréis cómo la salvación de Jehová vendrá sobre vosotros. No había cambiado hasta aquí la situación militar, pero Josafat recibió la promesa de Dios por fe, sin pedir más pruebas. Y si nosotros recibimos las promesas que nosotros tengamos, de acuerdo a nuestras necesidades o circunstancias, las recibimos por fe, Dios va a cumplir sus promesas. Porque si Dios lo ha prometido, Él lo va a cumplir. Si creemos, si llenamos requisitos, Dios va a cumplir sus promesas. Así que entonces, al día siguiente, Josafat puso a algunos que, vestidos de ornamentos sagrados, cantaran y alabaran a Jehová mientras salía la gente armada, y que dijeran: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Claro, esta no era la forma convencional en que iba un ejército a la guerra, pero dio resultado. Tan pronto como el Señor escuchó las alabanzas, y escúchenme bien algo significativo para esta congregación. Ya son varias personas que han dicho: Dios ha dado un arma poderosa a convivencia. ¿Saben cuál es? La alabanza y la adoración. Si usted no es un adorador, usted no alaba al Señor y siempre se está quejando de todo, del gobierno, de su casero y de esto y de aquello, que son malos, que no esto, aún en la iglesia y de esto, y que tengo que dar ofrenda, y que no está aprendiendo nada. Es un analfabeta de la Biblia. Viene pues no es por oír, porque miren, Santiago habla de que hay oidores olvidadizos.
pero hay oidores, hacedores de la palabra. Y esos son los que van a heredar las promesas de Dios. ¿Cuánto tiempo esperó Abraham? Y algunos no quieren esperar 2 o 3 días. Les pasa como Sara. No, ya mejor hay que ayudar a Dios. Claro, hay cosas que tenemos que hacer nosotros. ¿Me explico? Así que este relato de Josafat se ilustran 2 principios. 1, Dios espera que lo alabemos por las promesas que nos da, sin esperar verlas cumplidas. ¿Me está oyendo? Dios espera que lo alabemos por las promesas que nos da, sin esperar verlas cumplidas. 2, la alabanza ofrecida en fe libera la intervención sobrenatural de Dios en favor de nosotros. En resumen, la fe empieza a alabar a Dios antes de la victoria prometida, no solo después. Cuando uno tiene la fe, Señor, gracias por esto. Gracias, Señor, gracias. Yo era un bisoño como cristiano, como predicador, pero yo leí la Biblia. Dijo, el que pide recibe, el que busca halla, el que toca se le abrirá. Y daba proclamación, Dios me va a dar esto, Dios me va a dar esto, Dios me va a dar esto. No sé si 3 años o más. No, yo creo que más de 3 años. Fue un poquito antes de que yo viniera a Oaxaca. Yo casi creo que fueron como 7 años, casi 7 años, que estuve proclamando, estuve declarando. O muchos de ustedes compran casas y coches con su dinero y está bien. Pero yo quise, y Dios me guió a probar esta palabra. Por eso tengo la seguridad de que Dios va a cumplir sus promesas si llenamos requisitos, si confesamos lo que hemos dicho inicialmente, si seguimos creyendo, Dios va a concedernos todo lo que necesitamos. En el Nuevo Testamento también, en el libro de Hechos, está la experiencia de Pablo y Silas en Filipos. ¿Se acuerdan de cuando ellos, por echar fuera un demonio de una muchacha esclava, fueron injustamente arrestados, salvajemente torturados y golpeados, y después arrojados en la sección de máxima seguridad de la cárcel, con sus pies en los cepos? ¿Se acuerdan de ese pasaje? No había un rayo de esperanza en sus tinieblas, ni ninguna fuente de consuelo o aliento en su situación física, ni seguridad de lo que les deparaba el futuro. Pero en su espíritu ellos sabían que nada podría cambiar la eterna fidelidad de Dios y nada podría robarles la victoria que Cristo había ganado para ellos. Dice la Biblia que en la noche estaban alabando al Señor. Y todos los presos le oían. Y estaban torturados, estaban allí lastimados en una celda, la peor de la cárcel. Pero la lógica de su fe triunfó sobre la lógica de sus circunstancias. A medianoche, la hora más oscura, estaban cantando alabanzas a Dios. Sus alabanzas, escúchenme bien, por eso yo recalco, si usted y yo lo alabamos en tiempos difíciles, si lo alabamos por lo que hemos pedido y estamos en su presencia todo el tiempo, vean lo que hicieron sus alabanzas por ellos, lo mismo que por el ejército de Josafat. Permitieron la intervención sobrenatural de Dios en su favor. En Hechos 16:26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero, cuando vio eso, dice la Biblia que se quería matar con espada. Se quería suicidar porque dijo, ya se fueron todos los presos. Hasta que Pablo le dijo, no te mates, no, aquí estamos todos. Pero vean el hecho, cuando ellos le creyeron a Dios a pesar de sus circunstancias, de la situación terrible en que estaban pasando, y lo alabaron y lo glorificaron porque sabían que Dios no cambiaría su fidelidad. Permitieron un hecho sobrenatural de Dios, un temblor. ¿Y esto los liberó? En el Salmo 50:23, búsquenlo. El mismo Señor resume la lección del ejército de Josafat y de Pablo y Silas en la cárcel. Dice el Salmo 50:23, el que ofrece sacrificios de alabanza me honrará. ¿Ustedes creen que Pablo y Silas estaban cantando porque estaban en la playa y tomándose un coco? Estaban lastimados, despedazados sus cuerpos y todavía allí amarrados, atados en el cepo. Pero ellos no les importaron. Dice, el que ofrece sacrificios de alabanza me honrará. Y al que ordene su camino, le mostraré la salvación de Dios. Un impío le va a ser muy difícil. Un hombre o una mujer que andan en pecados constantes, aunque clame y aunque alaba al Señor, Dios no va a poder hacer nada. ¿Me está escuchando? Y no es algo que yo digo. Está desprotegido. Pero aquí claramente dice, el que ofrece sacrificios de alabanza me honrará.
y al que ordene su camino, le mostraré la salvación, la liberación, la salida a su problema. ¿Cómo? Él puede hacer cualquier cosa, hasta un terremoto provocar. Así que la salvación de Dios ya está completa mediante el sacrificio de Jesús en la cruz. Ya está completa. Nada que digamos o que hagamos podrá cambiar eso. Pero cuando respondemos con sacrificios de acción de gracias y alabanza, porque tenemos que aprender eso, el sacrificio de alabanza. ¿Saben qué es un sacrificio? Algo que cuesta. Nuestros antepasados endemoniados ofrecían doncellas y les sacaban el corazón para ofrecérselo a sus dioses. Demoniados. Pero en días cuando estamos pasando cosas difíciles, tenemos que decirle: Señor, a pesar del dolor, a pesar de la tragedia, a pesar de esto, yo te alabo y te glorifico. Gracias, Padre, gracias, gracias. Y lo hacemos de corazón. Esto va a abrirnos el camino para que los beneficios de la salvación se manifiesten en nuestras vidas. Como Josafat y como Pablo y Silas tenemos que aprender a ofrecer estos sacrificios en fe antes de que experimentemos en realidad los beneficios. El Salmo 25, David dice: nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón o bandera en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Lo voy a leer otra vez. Nosotros nos alegraremos en tu salvación. ¿A qué se está refiriendo? Lo que tú ya proveíste, en lo que tú ya nos diste en tu palabra. Nos alegraremos en tu salvación y alzaremos bandera en el nombre de nuestro Dios. O pendón. Bandera es pendón. Y en el Cantar de los Cantares de Salomón, en el capítulo 6, versículo 10, la novia de Cristo, la iglesia, Dios la considera la iglesia como ejército, como un imponente ejército de orden. Vamos a leer Cantares 6, 10. ¿Quién es esta? Admirable como la aurora, es bella como la luna, radiante como el sol, majestuosa como las estrellas del cielo. Pero aquí en esta versión 10 dice: ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? ¿Han visto al ejército cuando marcha? ¿Lo han visto en desfiles? Al ejército, tremendo. Está la autoridad de Dios sobre ellos. Así tenemos que verlos, imponente, bien alineados. Van marchando y al mismo tiempo levantan los pies. Una cosa imponente, a mí me gusta ver eso. Así que entonces, 3 de los más efectivos pendones o banderas que Dios nos ha dado son la proclamación, la acción de gracias y la alabanza. Cuando levantemos esto delante de Dios, va a haber milagros. Las promesas de Dios se van a cumplir. ¿Cuánto tiempo tenemos que hacerlo, pastor? Abraham lo tuvo que hacer 24 años. Bueno, yo no le estoy diciendo para que usted diga: no, pues 24 años, mejor yo voy a ayudarle a Dios. No, puede ser mañana, puede ser en 15 días, puede ser en un mes, cuando usted va a tener lo que Dios quiere suplir en su vida. ¿Qué necesitan? Así que lo que hicimos, y lo hemos hecho durante varios años, alzamos el pendón de la proclamación. Dijimos en voz alta y en fe la promesa, las provisiones de la palabra de Dios que se apliquen a nuestra situación particular o satisfagan nuestra necesidad. Estoy hablando de lo que tenemos que hacer, las 3 banderas o los 3 pendones que debemos alzar en cualquier situación. También la proclamación y después la acción de gracias, todavía en fe por la verdad que hemos proclamado, aunque no lo tengamos. Abraham es un ejemplo de la fe. Él dice que a pesar de que su cuerpo se iba envejeciendo, que ya tenía un cuerpo como muerto, no decayó su fe, sino siempre daba gloria a Dios, siempre alababa al Señor. Y finalmente pasamos de la acción de gracias a la alabanza jubilosa. Todo esto lo hacemos en pura fe, sin esperar por algún cambio visible en nuestra situación. Y escúchenme bien, a su manera y a su tiempo, Dios responderá a nuestra fe. Quiero repetir esto porque es importante. A su manera y a su tiempo, Dios responde a nuestra fe tal como lo hizo con Abraham. La verdad que hemos proclamado y por la cual hemos dado gracias a Dios y alabado, se convierte en una realidad para nosotros. Cuando levantemos estos 3 pendones de proclamación, acción de gracias y alabanza, logramos 2 propósitos a una misma vez. Nos aseguramos las bendiciones prometidas por Dios que hemos proclamado. Y segundo, expulsamos las fuerzas satánicas que se nos opondrán y tratarán de retener
las bendiciones para que no llegaran a nosotros. De esta manera, cuando entremos en nuestra herencia marchando juntos, damos cumplimiento al cuadro profético de Salomón de un imponente ejército en orden y con pendones. Ya estamos viendo esto. Pero yo espero que esto que es fundamental, y les digo sinceramente, yo lo estoy aprendiendo y estoy manteniéndome allí y estoy proclamando y estoy alabándole y estoy glorificándole. Ven ustedes que yo no tengo ninguna molestia en mi talón izquierdo, que era donde estaba el problema. Y estos zapatos son muy duros. Vamos a dar gracias a Dios. Más allá de la confesión está la proclamación, la acción de gracias y la alabanza. Pero tome en cuenta que para que Dios obre necesitamos, en primer lugar, armonizar lo que pedimos, lo que decimos conforme a la palabra de Dios, llenando requisitos. En segundo lugar, necesitamos retener nuestra confesión inicial. Y más allá de la confesión está la proclamación, la acción de gracias y la alabanza. Dios suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria. Padre, te damos gracias. Somos ricos, todo lo tenemos, pero el enemigo nos ha robado la fe para obtener todas tus promesas. Pero te damos gracias en esta mañana, que una vez más nos recalcas cuán importante que cuidemos lo que hablamos, lo que decimos, a veces descuidadamente. Señor, perdónanos por nuestra falta de cuidado en nuestras expresiones, en nuestros labios. Pero tú quieres cumplir, y es tu gozo cumplir cada una de tus promesas en todos nosotros. El enemigo a veces trabaja en nuestra mente diciéndonos que a otros sí les da resultado, pero a ti no. Dios, Señor, al que cree todo le va a ser posible. Porque tú no haces acepción de personas. El requisito es creer, y al que cree todo le es posible. Padre, que estas verdades sean anidadas en nuestros corazones. Que no vengamos a ser oidores olvidadizos, sino oidores hacedores de la palabra. Que tomemos como ejemplo a veces los años que a Abraham se le prometió un hijo, y pasaron los años y los años y los años, pero él seguía confiando en ti, seguía creyendo que en su momento tú le darías las cosas, y aun cuando ya era viejo, él no flaqueó en su fe. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús.